Entonces, ahora que ya entendemos lo que es la genética, vamos a hablar de la selección natural. En la lección anterior, brevemente comenté acerca de la domesticación y lo acabamos de platicar un poquito, que básicamente los seres humanos ya entendían o tenían un entendimiento básico del proceso de las características físicas de animales y plantas y que era posible seleccionarlas para sacarles provecho, ¿no? Por ejemplo, el maíz, pues era un simple pasto, igual que el trigo. El plátano, pues era una bola de semillas con poca carne, este, etcétera, etcétera. Pero nosotros los adaptamos, los seleccionamos para nuestro provecho. Ahora, antes se pensaba que eso no se podía hacer en la naturaleza y resulta que sí. Y pues básicamente este fue un proceso largo de observación. Y pues vamos a regresar una vez más con nuestro amigo Aristóteles. Ya sabemos que a Aristóteles le gustaba observar la naturaleza e inventarse cosas. Este, Así que vamos a empezar desde ahí, pero antes que nada vamos a definir lo que es la selección natural. Entonces, ¿qué es la selección natural? La selección natural, en pocas palabras, es la adaptación de un organismo a su ambiente. Básicamente, para que un organismo pueda existir, debe ser capaz de sobrevivir. ¿Y qué implica la sobrevivencia? El poder alimentarse y el poder reproducirse. Entonces, si un organismo no tiene la capacidad de hacer esas dos cosas, se extingue y desaparece. La selección natural es el mecanismo por el cual esto ocurre. Si un organismo es capaz de sobrevivir en su ambiente, alimentarse en su ambiente y reproducirse en su ambiente, se considera que éste se ha adaptado y por lo tanto se convierte en parte del ecosistema. Vamos a hablar del ecosistema más adelante, pero básicamente el ecosistema es esa relación simbiótica que existe tanto entre seres vivos como este, objetos inertes. Hoy nos vamos a concentrar más en lo que es la capacidad, como les digo, de sobrevivencia de esos seres vivos. La adaptación natural se da básicamente en cierta medida por accidente, en el sentido de que en la lección anterior hablamos de la palabra mutación y que nosotros la asociamos con algo malo, con algo negativo. Pero una mutación es básicamente el cambio en el genotipo que lleva a un cambio al fenotipo, que puede ser ventajoso o no puede ser ventajoso. Parte de la adaptación es básicamente también eso, ¿no? Si esta mutación permite que el organismo se alimente mejor y se reproduzca mejor, esta mutación persistirá. Pero si esta mutación hace más difícil estos otros dos mecanismos, esa mutación desaparecerá. Ahora nosotros como seres humanos que tenemos la capacidad de raciocinio, hemos jugado con la naturaleza un poquito con eso. Pero aún así la naturaleza sigue ganando. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de estos mecanismos. Preguntas. Maestro, Sí. no sé si esto venga al tema, pero ahorita que estaba hablando, me recuerda que cuando empezó lo del COVID, Ujú. creo que en Dinamarca no iban a usar nada de máscara ni nada para hacer la enfermedad, como usted dice, que se adaptara a ellos para ver si así, teniéndola ya, si va a ser más fuerte.
una mutación, ¿eso es lo mismo? En el caso de Dinamarca, ellos buscaban supuestamente la inmunidad natural. Sin embargo, cuando se utiliza ese modelo de inmunidad natural, se espera que mucha gente se va a morir. Ujú. Y Europa es famosa por eso. Este, no buscaban que el virus se hiciera más fuerte, sino que supuestamente la gente creara inmunidad al enfermarse. Anticuerpos. Ajá. El problema es de que mucha gente le va a tocar o le tocó fallecer por esa razón, porque básicamente al ser un virus nuevo, no sabíamos sus mecanismos precisos de cómo iba a afectar al ser humano, ni tampoco cómo ciertas personas iban a reaccionar a este. Entonces, por ejemplo, se sabía al inicio de que personas con obesidad y alta tensión eran más propensas a morir. Entonces yo al principio cuando me dio sí me asusté, yo pensé que me iba a morir, pero afortunadamente otros factores ayudaron a que nada más me enfermara por 2 años y no me muriera. Apenas me estoy recuperando ah, del COVID crónico. No quedé igual, mis riñones se echaron a perder, pero no me morí. Pues Y yo ya, creo a todos, maestro. y ya la segunda vez que me dio ya estaba vacunado, así que nada más me enfermé levemente por una semana, pero la primera vez sí duré 6 meses enfermo. No en el hospital, pero enfermo, y ya 3 años con secuelas. Como les digo, apenas siento que voy saliendo, pero sí me dañó los riñones, me dañó el corazón, etcétera. Los pulmones también. Pero a lo que voy con esto es de que al tomar ese ángulo o al tomar esa política, se espera que haya muchos muertos, porque lo mismo pasó con la peste negra en Europa. 2/3 de la gente se murió y los que quedaron pues fueron los que tuvieron la mutación necesaria con los anticuerpos para resistir la enfermedad. Pero como les digo, o como les decía al principio de la lección, nosotros como humanos hemos tenido la capacidad de jugar un poquito con ese tipo de cosas al desarrollar vacunas, las cuales entrenan a nuestro sistema inmune para que cuando entre el patógeno a nuestro sistema, este, básicamente lo podamos combatir y nos enfermemos, pero no nos enfermemos tan feo, porque una vacuna no es una cura. Es una manera de preparar a nuestro cuerpo para recibir una infección, entonces esta infección no sea tan larga y no sea tan severa. Entonces, en el caso del COVID, se podría decir que es parte de esa selección natural, de que si no tuviéramos absolutamente ninguna tecnología, ningún acceso a medicamentos y ningún acceso a vacunas, sería una de esas enfermedades que sí hubieran reconfigurado la población humana. Porque entonces aquellos que murieron, ya no iban a pasar sus genes a la siguiente generación y los que no murieron de COVID, entonces tendrían la capacidad de reproducirse y pasar esa resistencia a la siguiente generación, haciéndola una enfermedad endémica, como lo ahora es la gripa, porque también la gripa aquí en el continente americano, aparte de la viruela, la gripa también fue una de las enfermedades que devastó con la población, porque aquí no existía inmunidad para la gripa. Entonces, aquí en el continente americano, los indígenas no tenían defensa alguna para la gripa y se morían de gripa. Pero ya en Europa, pues ya tenían varios miles de años con ella, ya era una enfermedad endémica, así que ya existían esas defensas, ¿no? Que se habían pasado de generación a generación. ¿Ya le puedo cambiar o todavía no? Sí, ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo ocurre la selección natural? Pues la selección natural ocurre, como se lo estaba explicando ahorita, pues como con el COVID. Y no solamente puede ser por una enfermedad.
también puede ser por los cambios climáticos. Ahorita, por ejemplo, estamos pasando por un cambio climático extremadamente severo. Entonces, también hay episodios de extinción masiva como lo que ocurrió con los dinosaurios. En el caso de los dinosaurios, siendo estos reptiles acostumbrados a un clima muy cálido, en un ambiente rico en oxígeno, llega el meteorito que forma una nube que provoca una época de hielo que básicamente empieza a matar plantas, empieza a matar animales, se reduce el nivel de oxígeno porque ya no existe la misma población de plantas que había. El ambiente pues básicamente cambia, entonces estos grandes animales reptiles empiezan a morir y animales más pequeños, que son los antepasados de los mamíferos, son los que empiezan a reproducirse y a poblar más la tierra, y los reptiles que quedan pues se hacen más pequeños para poderse adaptar a este nuevo mundo. Entonces, básicamente esa es la selección natural, que, como les decía, hay ciertas mutaciones que se dan por accidente que son ventajosas. Entonces, en el caso de los dinosaurios, mientras más grande el dinosaurio, más calorías requería. Entonces, al ya no haber esas calorías, pues se moría. Mientras que los dinosaurios que eran más pequeños por naturaleza eran los que se iban reproduciendo, y esa genética, así como hice ahorita el ejemplo de los cuadritos, ¿no? Fue la que se fue quedando y se fueron haciendo cada vez más y más y más chiquitos hasta que ya nada más son lagartijas, o son pollos, o son pájaros. Entonces, esa fue parte de esa adaptación natural y de esa selección natural, donde básicamente pasamos de un organismo a otro a través del tiempo. A este fenómeno, lo vamos a explicar en más a detalle adelante, se le llama especiación, cuando un animal se transforma en otro animal, pero dura muchísimo tiempo, dependiendo pues el tipo de animal. Si hablamos de insectos, esto puede pasar en cuestión de meses. Si hablamos de animales más complejos como un dinosaurio, pues esto puede tomar millones de años. En el caso de la humanidad, pues también tomó millones y millones de años. Nosotros como especie tal cual humano moderno tenemos menos de medio millón de años. Entonces, son procesos largos, ¿sí? Y son procesos que, como les digo, es cuestión de adaptarse. Si el cambio es demasiado rápido, esta adaptación, no ocurre y es cuando se empiezan a extinguir las especies. Igual cuando esta especie, como les digo, ya no tiene acceso a comida, al no tener acceso a comida, pues se muere, no se puede reproducir y se acabó. En el caso de también las extinciones modernas, puede ocurrir el caso del exceso de caza, donde nosotros como depredadores, excesivamente cazamos cierto animal o cosechamos cierta planta y la llevamos a la extinción. Ah, una de las extinciones masivas por causa humana más famosas es una planta egipcia que servía como anticonceptivo natural. Entonces, básicamente, los romanos llevaron esta planta a la extinción porque la usaban de más. No la cultivaban, era una planta salvaje, pero sabían que servía como anticonceptivo. Así que en vez de cultivarla, en vez de domesticarla, nada más iban y la cortaban al monte y se la acabaron. Y así también nosotros hemos acabado animales. Por ejemplo, en Europa había leones, se los acabaron. Este, y así. Les doy un momento para copiar. Entonces, otra vez, regresamos a lo mismo. Al principio,
Básicamente, pues la gente quería explicarse del porqué de las cosas, ¿verdad? Pero como lo platicamos al principio de la unidad, las explicaciones pues no eran naturalistas, sino que pues se trataban de buscar explicaciones más sobrenaturales o se trataban de buscar explicaciones filosóficas, las cuales pues no tenían un rigor científico, ¿verdad? Simplemente pues eran figuraciones y como se oía lógico, pues se aplicaban, ¿no? Entonces se empezaron a crear mitos acerca de cómo era la vida y de cómo se formaba la vida, y una cultura se influenciaba a la otra, adquiría sus creencias, pero era nada más eso. O sea que básicamente no había una estructura por la cual se explicaran los mecanismos por los cuales la vida se adaptaba o continuaba o cambiaba dentro del mundo, ¿sí? Eran simplemente ideas, perdón, que se transmitían de una cultura a otra, de una generación a otra, y pues la gente las encontraba satisfactorias y hasta ahí. Entonces, si exploramos, por ejemplo, la mitología maya y la mitología, mexica, la humanidad viene del maíz. Entonces, si leemos el Popol Vuh habla, por ejemplo, de que como los dioses hicieron varios modelos, este, pero el mejor modelo del mejor material fue el maíz. Entonces ahí explican que hicieron unos de lodo y esos eran los changuitos de la selva, y luego hicieron otros que eran de otro material y esos se hicieron aves, pero ya después los que sí eran más obedientes y los que eran mejores eran los hechos de maíz y esos eran los humanos. En el caso judeocristiano musulmán, pues se habla de que Dios le dio aliento a una figurilla de arcilla y que para formar la mujer le tomó la costilla, etcétera, etcétera. Otras culturas, por ejemplo, en el folclore vietnamita o en el folclore también chino, es el origen de una flor de loto. O sea que se generaban estas historias, ¿no? Para tratar de explicarse el origen de la vida, el origen de las cosas. Y una vez más, regresando a Sócrates y a Aristóteles, acuérdense que en aquellos tiempos, pues la gente era más, todavía aún más supersticiosa que hoy en día, aunque hoy en día seguimos supersticiosos, muy supersticiosos, pero antes eran más. Y básicamente en la Grecia clásica se buscaba ese cambio, ¿no? De ya explicar las cosas de manera más naturalística. Ya no hablar de que Zeus estaba enojado y por eso había tormentas eléctricas, o de que Poseidón no le caía bien cierto rey y por eso mandó una enorme tormenta, un tornado y por eso hundió los barcos de ese rey, sino que ya se buscaban básicamente explicaciones naturales a los fenómenos que ocurrían alrededor de la humanidad. Y esto también aplicaba para el origen de las especies, ¿sí? Entonces, en las lecciones anteriores tocamos un poquito en la generación espontánea, ¿sí? De que básicamente los organismos simples se originaban de objetos inanimados. Ahora, en el caso de Aristóteles, como los otros filósofos, como Demócrito,
En ciertos aspectos, a grandes rasgos, se podrían decir que iban por el buen camino, pero la conclusión era fallida, como lo demostró Francesco, no me acuerdo, Roque, ya no me acuerdo, y ya después Darwin, pero básicamente tenían un concepto, pues, más o menos de las cosas, ¿no? De que ya trataban de crear una explicación más natural acerca de este fenómeno. Entonces, no es de que las ratas salgan del maíz, o no es de que los gusanos salgan de la carne muerta, sino que tienen su origen, pues básicamente en progenitores. Ahora, en el caso de la generación espontánea, si la estiramos muy, muy, muy delgadita, de a tiro a un punto ridículo, podemos pensar que pues más o menos él iba por un camino más o menos correcto en el sentido de que en sí los seres vivos están compuestos de material no vivo. Por ejemplo, nosotros y todos los animales y todas las plantas de este planeta estamos compuestos de carbón, de nitrógeno, de oxígeno y de varios otros minerales, pero principalmente somos de carbón. La mayoría de nuestra estructura molecular es carbón y el carbón pues es un elemento, pero eso ya es llevando las ideas que este señor tenía al extremo, porque él básicamente decía que de una cosa a la otra aparecía. No es así. Debe haber ciertas condiciones, debe haber ciertas situaciones para que se den este tipo de cosas y este fenómeno todavía se está explorando. Ahora bien, cuando se trata de en el origen de las especies, cuando hablamos de Darwin, estamos hablando de lo ya establecido, que es la adaptación al ambiente, ¿sí? El origen tal cual de la vida aún se sigue buscando. Aún se trata de replicar las condiciones en el laboratorio. Entonces todavía no llegamos. Ya se han logrado ciertos avances, ya se han empezado a formar protocélulas, o sea, organismos primitivos, donde básicamente se podría decir que comenzó todo. Se han encontrado cosas similares en lugares muy inhospitables como en volcanes o en la profundidad del mar. Pero aún no llegamos a una cadena directa, pero sí entendemos mediante la evolución que los organismos se van adaptando y van cambiando con el tiempo a su ambiente. Y básicamente esto es de lo que se trata la teoría de la evolución y Darwin. Y es básicamente lo que él explica, que las cosas no aparecieron así nada más, tal como son, y que que los animales y las plantas no se quedan como están, sino que se adaptan a su ambiente para poder sobrevivir. Y los organismos que no se adaptan, entonces, fallecen. Pero básicamente en la Grecia antigua todavía no llegaban a ese punto, pero sí trataban ya de explicar las cosas de una manera más naturalística. Ya no se hablaba de Zeus, ya no se hablaba de Cronos, ya no se hablaba de Poseidón, sino que ya se trataba de explicar de una manera más natural. Y ese es el ángulo que toma, como les digo, la ciencia moderna. Porque acuérdense que en el método científico y en la ciencia moderna, todo debe tener bases en el empirismo. Todo debe de tener base en aquello que se puede observar y aquello que se puede medir. Y la evolución se puede observar y se puede medir y se puede manipular, como les decía en el caso de la domesticación. Maestro, Sí. los alimentos simples se originan en objetos animados. ¿Qué se refiere a objetos inanimados? Que no tiene vida. O sea, una piedra, un grano de maíz, cosas de ese Ah, tipo, ok. agua.
Eso es un objeto inanimado. Sócrates se considera el padre de la filosofía clásica griega y del pensamiento, crítico. El método socrático de enseñar, por ejemplo, es de yo estarles haciendo preguntas, cosa que lo voy a aplicar más a fondo ya un poquito más adelante. Entonces, en el método socrático, y eso lo vamos a aprender también en el lenguaje, es aprender a hacer preguntas relevantes. Entonces, Aristóteles era estudiante de Platón y Platón era estudiante de Sócrates. Y básicamente ellos aplican más o menos esta técnica. Este, pero no, Sócrates no fue el primero, pero fue el principal en el hacer el cambio. Gracias. Como les comentaba, este, pues Aristóteles tenía una idea de que básicamente los organismos sencillos pues aparecían de la nada. Bueno, no de la nada pues, sino de objetos inanimados. Y a eso le llamó generación espontánea. Y que ya los organismos más complejos pues tenían otros mecanismos de adaptación, pero en realidad nunca entró a un detalle muy claro en eso. Y como les digo, eso se enseñaba básicamente en las universidades por siglos. Entonces, ya después, como les comentaba anteriormente, ya cuando entramos en la época de la Ilustración, ya eso fue cambiando. Bueno, antes que nada en el Renacimiento, ya después en la Ilustración del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Este, ya después empezaron a salir ideas nuevas. Y estas ideas nuevas salieron básicamente de la observación de las especies, de los animales, ¿sí? Durante el periodo medieval hubo un retroceso. Por eso se le llamó la Edad Oscura. Y básicamente, como lo habíamos comentado durante la lección del método científico, mucho del conocimiento de las ideas de la Grecia clásica se perdieron. Y ese vacío intelectual, pues básicamente en Europa lo llenó la Iglesia Católica. Entonces, en ese periodo hubo un retroceso intelectual, ya que básicamente todo tenía que adherirse a las normas y a los dogmas religiosos, y básicamente la educación superior pues era dominada básicamente por la Iglesia. Entonces, en este tiempo no hubo mucho avance en el sentido de la ciencia en Occidente. En Oriente, en el mundo musulmán, se hablaba ya más o menos de la adaptación natural. Ya varios filósofos biológicos en el mundo musulmán presentaban ideas parecidas a lo que presentaba Darwin, pero ya también ellos después entraron en una etapa oscura, que todavía muchas partes del mundo musulmán la continúa teniendo. Este, Porque básicamente todo tenía que adherirse a la doctrina religiosa. Entonces, cualquier idea que fuera en contra de la doctrina religiosa, pues era opuesta no solamente académicamente, sino también con violencia. Entonces, hubo mucho retraso en ese sentido. Acusaban, por ejemplo, a mujeres que hacían remedios con plantas de brujería, o como comenzamos en la lección, ¿no? Que me preguntaron acerca del COVID, de que algunas mujeres, no se enfermaban de la plaga. No se enfermaban de la plaga porque la plaga la transmitía, las pulgas de las ratas, y
pues muchas de estas mujeres tenían gatos. También el papa de la época había declarado al gato como demoníaco, así que los europeos mataban a los gatos porque los consideraban demonios. Así que eso hizo que la población de las ratas explotara, de que más gente entrara en contacto con las pulgas de las ratas y se infectara entonces de plaga, ¿sí? Y ocurrieran esas muertes. Entonces, por el simple hecho de ver que estas mujeres con gatos no se enfermaban, pues las hacía ver como sobrenaturales y también había ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente en este periodo de oscuridad intelectual, pues no hubo mucho avance y lo que se enseñaba, pues era lo que venía en el libro de Génesis y hasta ahí, porque como les digo, tenía que inscribirse a una doctrina religiosa y no se podía contradecir esa doctrina religiosa, tanto en Occidente como en Oriente Medio, ¿sí? Preguntas. ¿Quién inventó la religión católica, maestro? La religión católica, pues viene siendo ¿O de una, dónde viene? pues viene siendo una mezcla de tradiciones judías mesiánicas con influencias paganas europeas. El concepto moderno del cristianismo occidental básicamente viene de Roma, pero eso ya es una historia más para sociales. Aquí lo voy a cubrir levemente. Este, Pero maestro, ¿Perdón? ¿qué es el clero? No lo Profesor, entiendo. Ey. ¿puedo ver un momento la lámina anterior? Es que me faltó copiar un Dice, pedacito. en este tiempo las iglesias secundarias se perdieron y la academia fue dominada por el clero. Sí, o sea, la academia era dominada por el clero porque básicamente ellos eran los que tenían las universidades y las escuelas. Solamente los religiosos y los nobles de alta gama eran los que sabían leer y escribir. Y más que nada, los guardianes del conocimiento en aquel tiempo eran los sacerdotes, los monjes, etcétera. Los monjes eran los que se dedicaban a copiar los libros. Y el copiar un libro duraba años. Este, Regresando a la pregunta anterior también, básicamente, como les digo, el cristianismo aparece en el Medio Oriente, es básicamente, comenzó como una secta judaica mesiánica, que después fue adoptada en el Medio Oriente y en el sur de Europa, siendo la rama principal la de Roma. Entonces, políticamente hablando, la que adoptó poder político fue la romana. Entonces, el rito católico romano de ahí sale, o de ahí aparece. Ya después se divide en dos, en la iglesia occidental y en la iglesia oriental. La iglesia occidental es la del Papa y la iglesia occidental es la de los patriarcas ortodoxos que están en Grecia, en Constantinopla, en Egipto, en Armenia, en Etiopía, etcétera, etcétera. Pero sí es una historia ah, exhausta. Y básicamente si hablamos, por ejemplo, del cristianismo moderno, como les digo, este se origina en Roma y ya después viene la Reformación con Martín Lutero, este, donde ya la Iglesia Católica no tiene el monopolio en la Biblia en Occidente y ya cada quien empieza a traducirla a su idioma, porque también nada más era en latín y en griego. Ya la empiezan a traducir en su idioma, la empiezan a adaptar y la empiezan a interpretar cada quien a diferentes maneras y es donde empezamos también a tener un montón de cultos. Y ahorita hay aproximadamente 40,000 cultos cristianos, siendo el culto católico el más grande.
Y parte de eso también del rompimiento político de la Iglesia Católica, que tenemos el origen de la Ilustración. Porque básicamente sin Martín Lutero no hubiera habido ese rompimiento y no hubiera habido ese cuestionamiento. Entonces, básicamente se hubiera extendido un poquito más la Edad Oscura, aunque para este periodo también la Iglesia Católica empezaba a madurar, porque también en cuanto a gestiones políticas y a gestiones, científicas, la Iglesia Católica ha madurado. La Iglesia Católica moderna no es la Iglesia Católica de hace 500 años. Básicamente de las cosas que vamos a hablar, por ejemplo, aquí en ciencias, varias de estas cosas fueron descubiertas por religiosos católicos, como por ejemplo Mendel era un monje dominico. La persona que descubrió el Big Bang era un sacerdote belga. Entonces, la Iglesia Católica medieval no es la misma Iglesia Católica de hoy y básicamente no está dentro del paradigma fundamentalista. Más bien el paradigma fundamentalista moderno viene de sectas protestantes. Pero esa es otra historia para otro día. Nada más que no quería dejarlos con la duda. Entonces, sí, la Iglesia Católica en sí se origina en Roma. Es un culto mesiánico judío o judaico, se origina de ahí. Y ya después se adapta con tradiciones tanto romanas como judaicas, que adopta poder político en Roma porque el emperador romano la convierte en la religión oficial del imperio. Pero como les digo, eso ya es más para ciencias sociales. ¿Alguna otra pregunta acerca de la selección natural? Porque ya me salió una tangente, pero no le hace si tienen preguntas, sus pregunten. En ciencias sociales, pues vamos a hablar de las teocracias. Y una teocracia, pues es básicamente aquello que está fundamentado en la religión. Es un sistema político fundamentado en la religión. Y por ejemplo, ahorita la única teocracia o cristiana es es el Estado Vaticano, que es básicamente la sede de los católicos. Pero como les digo, eso ya es más del campo de ciencias sociales. Ya le puedo cambiar. Ya, Ya, maestro. maestros, para mí ya. Sí, ya. Entonces, durante esta edad oscura, entre comillas oscura, o esta edad media, había pues pensadores intelectuales católicos, porque les digo, los católicos eran los que eran básicamente los que mantenían la academia. Y uno de estos era San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona utilizaba, por ejemplo, Génesis para hacer las cuentas de qué tan antigua era la Tierra. Porque como les decía anteriormente, en este momento, el catolicismo pues, era más fundamentalista en el sentido de que la Biblia era literal y se tenía que tomar literal. Entonces él hacía cuentas con las generaciones de los profetas y de los reyes hasta llegar a Adán y Eva. Entonces, utilizando esa genealogía, él tanteaba más o menos la edad de la Tierra y decía, no, pues es que el planeta Tierra tiene esta edad basado en la Biblia. Entonces, en ese entonces utilizaban la Biblia para explicarse todo. Igual cuando llegaron los manuscritos de Aristóteles mediante el intercambio comercial con los árabes, al ver que las ideas de Aristóteles se alineaban con la doctrina de la Iglesia, pues permitían que esas ideas se adaptaran y también se enseñaran como parte del currículum escolar. Pero en este punto de la historia no se podía contradecir el dogma religioso. Se tenía que adherir a este dogma, ¿sí? Entonces, en el caso de San Agustín, él proponía la edad de la Tierra basada en Génesis y también basado en las ideas de Génesis, decía que los organismos siempre han sido y serán tal y como existen, porque así está escrito, lo cual
con la ciencia moderna sabemos que no es así y que ha habido un cambio paulatino a través del tiempo y que hay animales que existen que antes no existían y hay animales que existieron pero que ya no existen, al igual que plantas, etcétera. Entonces, durante este periodo medieval, pues básicamente se tenía que adherir a estas creencias y si no, les digo, se encontraban con resistencia no solamente política, sino también violenta. Sí, la quema de Alejandría se dio por lo mismo, de que allí decían que habían conocimientos prohibidos. Entonces entraron en un fervor religioso y destruyeron todo aquello pues que oponía sus creencias, ¿no? O aquello que retaba sus creencias. Entonces veían la Biblioteca de Alejandría como un obstáculo a la fe y como una contradicción, como algo malo, pues. Entonces la destruyeron. Y como les digo, esto no fue exclusivo de la Iglesia Católica de aquel entonces. Para mediados del siglo XIII, el Islam pasó por el mismo cambio, de tener una época dorada de grandes avances a convertirse también en una religión extremadamente dogmática como la que estamos viviendo hoy en día, donde uno de los llamados sabios musulmanes declaró el álgebra como diabólica y ya de ahí se fue todo para abajo. Igualmente con el conocimiento de la Grecia clásica y otro conocimiento que existía en la Biblioteca de Alejandría, lo consideraban como malo, como diabólico y lo destruyeron. Lo mismo ocurrió con el conocimiento indígena cuando llegaron los españoles, que destruyeron los códices mayas. Eran conocimientos ancestrales que ellos no entendían, pero lo consideraban diabólico, así que lo destruyeron. Y esa era la moda de aquel entonces. Aquello que no entendieran o consideraran que iba en contra de la religión tenía que ser destruido. Ya después, entramos, como les digo, ya a la ilustración y a una nueva revolución científica. Hubo varios cosas que nos llevaron a Europa a esto. Como les digo, una de las principales fue pues básicamente la Reformación con Martín Lutero, donde básicamente ya se empezó a cuestionar más las instituciones y se abrió como esta caja de Pandora, ¿no? Que ya no se pudo cerrar. Ah, y esto básicamente llevó a cuestionar no solamente a la doctrina de la institución en torno, sino a todo en general. Entonces aquí es donde empezamos ahora sí ya a tener un énfasis más, como les digo, en el naturalismo, en tratar de tener una explicación naturalista, en el método científico y en el tratar de explicar del por qué pasan las cosas desde un punto de vista empírico. Entonces, no solamente era cuestión de discernir, pero discernir apegados a una doctrina, sino tener la libertad de expandir nuestras ideas y poder pensar más allá de la norma y tratar de experimentar y ver y encontrar una explicación más allá de la norma, más aparte una explicación natural. Porque básicamente ya la búsqueda del conocimiento se fundamentaba básicamente en eso, en lo que podemos ver, en lo que podemos medir, en lo que podemos experimentar. Y ya lo demás se convierte pues básicamente en filosofía. Entonces existe este cambio donde ya ahora sí se separa la filosofía y la ciencia en dos campos completamente diferentes, donde aún así hay cierta complementación, porque por ejemplo en la ciencia todavía se tiene que usar la filosofía para encontrar la ética, porque también hubo un tiempo donde la ciencia no tenía ninguna ética, lo cual también es malo. Entonces, todavía se complementan una con la otra, pero ya existió esa separación de los dos campos, ¿no? Entonces entramos en una etapa de discernación.
Básicamente ahora sí vamos a explorar y vamos a pensar, pero también nos vamos a liberar de ciertas situaciones y vamos a tratar de pensar más allá. Más aparte, lo que vamos a hacer es buscar una explicación natural para los fenómenos. Y pues esto ya lo discutimos. Básicamente, si se acuerdan de Francesco Redi, fue el que retó a Aristóteles, con lo de la generación espontánea y su experimento con los frascos tapados. Entonces, básicamente, todas estas situaciones dogmáticas se fueron eliminando. Y esto incluyendo, pues, a las ciencias, a la biología, ¿no? Porque una vez más, como les decía al principio, aquí se abre una caja de Pandora, donde básicamente ya se empiezan a cuestionar las cosas, perdón, y se empieza a experimentar acerca no solamente de la física como Galileo Galilei, sino también de la vida de los seres vivos. Y empieza a haber más interés en explicaciones naturalistas acerca del origen de la vida y acerca de cómo se adapta básicamente la vida al ambiente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la selección natural, me estoy adelantando un poquito. Bueno, no, porque estoy regresando al punto principal del principio, donde los organismos se adaptan a su ambiente, no que el ambiente está hecho para los organismos. Entonces, esa es una también de las ideas que se fueron, eliminando del vocablo científico. No es de que el ambiente fue hecho para el animal, sino que el animal o la planta se adaptó a ese ambiente. Y que si hay cambios en ese ambiente, entonces este animal o esta planta está en riesgo de extinguirse si no se adapta otra vez. ¿Sí? Entonces no es cuestión de que existe este lugar hecho para estos animales y estas plantas, sino que estos animales y estas plantas lograron adaptarse a lo que ya estaba. Y que si hay cambios en ese ambiente, entonces existe la probabilidad de que estos animales o se extingan o se adapten. Y pues básicamente, ¿no? Aquí Reddy lo que hace es desmentir la generación espontánea. Y al desmentir la generación espontánea, pues como les digo, empieza un efecto también avalancha. ¿Cómo son las avalanchas? ¿Qué pasa en una avalancha? Que todo se cae, que todo se viene encima. Todo se viene encima. Empieza con quizás una bolita de nieve, pero esa bolita de nieve empuja otra más grandecita y así sucesivamente todo se viene encima. Entonces, básicamente, este tipo de experimentos es como esa bolita de nieve que fue empujando otra y otra y otra y otra y otra, donde básicamente el establecimiento pues se vino abajo, ¿no? En ese sentido. Entonces, aún a estas alturas de la vida y aún todavía con con la reforma protestante, por ejemplo, en Inglaterra, en estos tiempos todavía, para ser parte de una universidad tenían que pertenecer, pues básicamente a una orden religiosa para poder enseñar en una universidad. Entonces, también físicos como Isaac Newton, se tenían que ordenar como sacerdotes anglicanos, para poder enseñar en la Universidad de Cambridge. Este, Así que todavía había un dominio religioso, pero ya no era tan severo. Igual, muchos de sus experimentos que él hacía y que guardaba con mucho celo eran de alquimia, porque él también quería convertir el plomo en oro. Eso lo vamos a ver más adelante en química, de esas ideas de la alquimia, del origen de la química. Pero y esas ideas todavía no se veían bien y se consideraban brujería y todavía existía este estigma y esta probabilidad de ser encerrado, etcétera.
Y en ese momento, en esos tiempos, también descubrió las leyes del movimiento, inventó el cálculo, hizo estas otras cosas que él no lo consideraba sin importancia, pero en realidad tenían más importancia. Pero básicamente es eso, ¿no? De que básicamente empezó esta avalancha del empirismo, de este movimiento empirista, y muchas de estas ideas arcaicas pues empezaron a desvanecerse, ¿no? Empezaron a caer. Esto incluyendo ideas o nociones acerca de los seres vivos. Entonces, en este caso se desmiente la generación espontánea y entonces se empiezan a desmentir otras cosas mediante la experimentación. Ahora nos brincamos un par de siglos y aquí viene ahora sí lo bueno. Llega este taxonomista que se llamaba Carl Linnaeus y básicamente él empieza a notar que todos los animales, todos los animales, empiezan a compartir ciertas características generales y después estas características generales se van especializando y se van especializando y se van especializando. Entonces, él empieza con rasgos o a clasificar a los seres vivos con grandes rasgos y de esos grandes rasgos los empieza a reducir y a reducir y a reducir y a reducir y a reducir, ¿sí? Entonces, basado en esas observaciones, comienza la clasificación de los seres vivos. Y basado en esa clasificación de los seres vivos, se empieza a generar la idea de que hay un ancestro en común y de que podemos trabajar hacia atrás para encontrar ese ancestro en común, ¿sí? Hoy en día tenemos evidencia genética. En aquel entonces, pues no se conocían los genes, no se conocía el ADN, etcétera, etcétera. Como lo explicamos en la lección anterior, se hablaba de pasar rasgos de una generación a otra, no se entendían bien los mecanismos, etcétera, etcétera. En el caso del Linó, él lo vio desde otro ángulo, no tanto de pasar rasgos de una generación a otra, sino que a través de varias especies, existen rasgos parecidos o rasgos generales, ¿sí? Ah, perdón. Él fue quien propuso la cuestión de los reinos. Si nos acordamos de lo que aprendimos en tercero o cuarto de primaria, o por allá, ¿alguien se acuerda del concepto de estos reinos? ¿O nadie se acuerda? No, profe, está hablando de años. ¿De cuáles reinos, perdón? Era heredados, ¿no? No, no eran heredados. No, Oh, yo hablo de los reinos en la naturaleza, no de los reinos de oh, ciencias sociales. Ah, pues estamos ve, bien perdidos. maestro, cómo nos confunde. No, mi propósito no es confundir. Porque, pues sí, hace ratito me fui en una tangente de historia hablando de ciencias y ahora hablo de reinos y piensan que es sociales, pero no. Acuérdense que hace años, cuando uno apenas le están enseñando cositas así, que nos dicen que existe el reino animal y el reino vegetal. También existe el reino de hongos y también existe el reino de las bacterias. O sea que básicamente esta persona, este señor Luno, nota que hay varios tipos de seres vivos, pero dentro de los reinos de los seres vivos empiezan a ver ciertas características o ciertos rasgos generales y como les digo ya se van separando, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver esas gráficas de organización, ¿sí? Me dicen a qué horas la puedo cambiar o si necesitan un ratito. Me espero. Nomenclatura es la manera en que se nombran las cosas.
Y básicamente binominal es de dos partes. Bi es dos, nominal es nombre. O sea, nombrar las cosas con dos nombres. Es quiero decir todo eso. Nomenclatura es el arte de nombrar. Bi es dos y nominal es nombre. Entonces, para Linó era más fácil utilizar el latín para nombrar básicamente a los animales. Y él clasificó en lo que él consideró lo más común como la base para nombrar y ya después les fue agregando nombres más específicos, basado en su especie, basado en su tipo, basado en su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, ahorita vemos la pirámide. Y cuando dice taxonomía de organismo, ¿es lo grupo de organismos o? Su taxonomía es la manera en que se ven físicamente, o sea, cómo está hecho su cuerpo, cómo está construido su cuerpo, esa es su taxonomía. Sí, es falso, sí. Son pelucas. Binominal, dos nombres. Dos nombres, sí. Maestro, ¿y es cierto que se Ujú. ponían pelucas porque tenían Piojos, piojos? piojos, Ajá. piojos. Era por piojos y era también por gonorrea. Oh. Oh, oh, Entonces, yo no digo que aquí don Luno tenía gonorrea o piojos, pero era eso. era la Ya moda. después se convirtieron como en ornamentos ceremoniales, como para las cortes, las escuelas. Entonces, empezaron así como para esconder su, pues, la caída del cabello y por razón de piojos y por razón de enfermedades, pero también eran parte de, pues en cierta manera de proyectar riqueza y de proyectar un estatus social. Sí, en Europa no tenían una muy buena higiene en aquel tiempo, ¿no? Mm. Maestro, Prostitutas. No, maestro, sí. pues, la nomenclatura binominal, ¿qué es o sea, qué se refiere o cuál es su función? Darle dos nombres al organismo. Ahorita en la siguiente gráfica lo explico. Ah, ok. Sí. O sea, nomenclatura, como les digo, es el arte de dar nombre. Binominal es dos nombres. Entonces, si ya le puedo cambiar, aquí lo vemos. Sí, profesor. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los seres vivos. Sí. Entonces, aquí está dividido básicamente en cinco. Como le mencionaba a Lourdes hace rato, nosotros nada más vamos a trabajar con tres. Pero básicamente esta es la clasificación general. Tenemos monedas, protistas, hongos, vegetales y animales. Y como ven, ya empieza a haber subdivisiones, ¿sí? Ahorita con lo de la binominal, vamos a enfocarnos básicamente en las subdivisiones. Entonces, estas clasificaciones vienen de características generales, muy generales. Si ven, por ejemplo, en las plantas y en los animales, hay dos divisiones generales, plantas con flor y plantas sin flor. En los animales tenemos vertebrados e invertebrados, ¿sí? Dentro de las clasificaciones todavía más generales son los organismos aeróbicos y los organismos anaeróbicos, o sea, los que necesitan oxígeno y los que no necesitan oxígeno.
Y ya de ahí empieza a haber más y más y más separaciones. Entonces, aquí lo pueden hacer pues una gráfica así rapidita, no necesitan hacer el dibujo. Este, si ven, por ejemplo, en las monedas, pues nada más hay bacterias. En los protistas hay algas, amibas y paramecios, los cuales vulgarmente a veces los clasificamos dentro de las plantas, más que nada las algas. Después tenemos los hongos, que son los hongos que conocemos con la tapaderita. Tenemos los mohos, que son eso que se le pega a la fruta, que se le pega a los árboles, que están como verdes, que se sienten babosos. Tenemos las levaduras, que las cuales nos dan infecciones en la piel y con las que también hacemos pan. Entonces, como ven, aquí Lino empieza con características, con rasgos generales y ya se van reduciendo. Y dentro de estos reinos y de estos dominios va a haber clasificación todavía más específica. Entonces, como les digo, empieza de lo más general, de lo más general a lo más específico, ¿sí? Entonces les doy un momento para copiar. Entonces aquí está lo que les digo, ¿no? Ya después empezamos a ser más específicos. Entonces empezamos con generalidades. Por ejemplo, con el reino Animalia. Y ya tenemos dominio, tenemos reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al zorro común o al zorro rojo, que en latín es vulpe. Entonces el zorro zorro es el vulpe vulpe. Otro igual que tiene una clasificación tal cual es el gorila gorila, el gorila común. Entonces, básicamente en la nomenclatura del INO, se toma dos nombres en latín para ser específico de género y ser específico de especie. Y como ven, el resto de la clasificación también es en latín. Y esta clasificación está basada ya en características más específicas. Entonces, si hablamos del dominio eucaria, es que son de células eucariotas. Del reino animalia, porque respiran y se pueden mover y tienen reproducción sexual. Del filo Clodarta, a ese sí no me acuerdo precisamente. De la clase Mamalia, o sea que producen leche. Del orden carnívoro, o sea que comen carne. De la familia Canidae, que tienen colmillos y las orejas puntiagudas y los ojos de frente y la nariz mojada. Del género Vulpe, que están chiquitos, que tienen el pelo rojo, que tienen los ojos rasgados. De la especie Vulpe Vulpe, que básicamente es la base para toda la especie. Entonces, de ahí se originan esos nombres. Nosotros, por ejemplo, somos del reino Animalia, del filo Clodarta, de la clase Mamalia, pero somos ya no somos del orden carnívora. Nosotros somos omnívoros, de la familia Homo, del género Sapiens, de la especie Sapiens sapiens. Entonces, nosotros somos Homo sapiens sapien, Homo sapien, ¿sí? Este, los chimpancés son Homo no sé qué, también son de la familia Homo. Entonces, del género primate o de la familia primate. Entonces, así Luno empieza en términos generales y va
haciéndolo en términos más específicos, con esa nomenclatura que les digo, con esa nomenclatura binominal, utilizando el latín como base, ¿sí? Porque el latín es un lenguaje, o era un lenguaje, ya no existe, muy específico, con casos gramáticos muy específicos. Por eso se utiliza como el lenguaje de la ciencia todavía, ¿sí? Antes también pues, se utilizaba como el lenguaje de la ciencia, como una lengua franca, porque si se acuerdan cuando aprendimos acerca del método científico, es de que tenía que haber una comunicación concisa, entonces no es de que cada quien se inventara sus propias palabras, sino que se tenía que establecer un vocabulario estándar y la mejor manera de hacerlo a manera internacional en Europa, pues era utilizando el latín. Y así todo mundo se entendía y así todo mundo estaba en la misma página, en vez también de estar usando sus lenguas nativas con diferentes significados, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues no es tan radical. Para ser científico no necesita uno saber latín, pero las nomenclaturas científicas aún están basadas en el latín y en el griego. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ma- Porque estos temas, pues ya ven que sí se alargó, ya es hora de irse. Así que apenas vamos, creo, a la mitad. Entonces, ya la segunda parte, pues la trabajamos el lunes, el martes, porque les digo, el lunes es día festivo, no hay clases. Venimos el martes, el miércoles no voy a estar y el viernes es día de no contacto. Yo sí vengo a trabajar, pero ustedes no. Entonces, nos vemos el lunes otra vez, que nos vemos el martes, y que tengan muy buen fin de semana, ¿sí? Hasta el martes, maestro, Muchas igualmente. gracias. Profe, yo Gracias. tengo una pregunta. Gracias, maestro. Gracias, maestro, que Dios lo bendiga.